Listo. Entonces, muchachos, bienvenidos a este nivel 3 del curso Inglés Básico nivel 3 de SENA, en el que ustedes se inscribieron hace algunos meses atrás, o en su defecto vienen desde el año pasado. Es un gusto verlos nuevamente en este tipo de formación presencial mediada por las TICs, que por cierto no es virtual. Bueno, entonces, hace algunos días, muchachos, les compartí un correo electrónico en el que me presentaba. De paso, un placer verlos nuevamente, muchachos. Mi nombre es Javier. Seré su instructor de este nivel 3, nivel básico. Y bueno, en el correo yo les comentaba que hoy empezaremos nuestra formación, ¿cierto? Siempre vamos a tener sesiones de formación a las 7:30 de la noche hasta 8:30, 9 aproximadamente, 9:30 máximo. En la medida en que vayamos abordando temáticas correspondientes, pues vamos a ir terminando la sesión un poquito antes, un poquito después, dependiendo de cómo nos rinda la sesión. ¿Listo? Para mí es más importante la temática, que la podamos abordar y que quede clara, ¿cierto? Si nos demoramos en explicarla más de una hora, hora y media, 2 horas, pues al día siguiente, es decir, a la siguiente sesión, retomaremos esa idea para despejar posibles dudas que hayan quedado de sesiones anteriores en caso de que se nos alargue la sesión. Pero si efectivamente la sesión nos rinde, pues continuaríamos con una siguiente temática. ¿Listo? Entonces, por eso no hay una hora específica de finalización. Tenemos una hora de inicio, pero no una hora exacta de finalización, ¿vale? Para precisamente ver la cuestión de temáticas. Para esto, entonces, yo he planeado 8 sesiones de trabajo, ¿vale? Que pueden ser 9, que pueden ser efectivamente 8, dependiendo de cómo avancemos y dependiendo de qué tan larga sea la temática y cuántas preguntas se formulen dentro de las formaciones, ¿vale? Todos los días, lunes, martes y viernes, hasta terminar las 8 sesiones. Los días lunes, el día de ayer no empezamos porque ayer era festivo, pero a partir de la próxima semana, pues, bueno, el día 20 también es un lunes festivo, así que no lo tomaremos. Y voy a pedirles un permiso, muchachos, se los voy a recordar vía WhatsApp y también en medio de las formaciones, que el día viernes 17 es muy probable que no pueda asistir a formación, es muy probable porque creo que voy a tener un evento, entonces yo se los haré saber y esa sesión la aplazaríamos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Listo, hola Viviana, un placer verla. Bueno, les decía, les había mandado un correo, entonces les comentaba que vamos a tener formaciones los días lunes, martes y viernes, ¿sí? Desde las 7:30. La hora de finalización la programo más o menos hasta las 9, 9:15, ¿sí? Aunque puede ser un poquito antes o un poquito después, dependiendo de cómo avancemos en la temática, dependiendo de las preguntas que se formulen, recordándoles que máximo, máximo, máximo hasta las 9:30, si algún tema no lo alcanzamos a visualizar en esa hora de formación, pues lo aplazamos para la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, el 20 de julio no vamos a tener formación porque es festivo y les voy a pedir un permiso, muchachos, el día 17, porque es muy probable que ese día 17 de julio, que sería como la penúltima sesión de formación aproximadamente, creo que voy a tener un evento, entonces ese día lo aplazaríamos y lo dejaríamos para la siguiente clase. ¿Listo? El link de acceso a formación, muchachos, es siempre el mismo. Siempre este mismo link de formación de este momento será el de las siguientes sesiones, de las siguientes 8 sesiones o 7 sesiones, ¿vale? Para comentarles también que en el mismo correo les compartí un link de Drive. Ese link de Drive les plantea toda la información importante de nuestro curso. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, en la parte de introducción es lo que voy a hacer la presentación en un ratico de cositas que de pronto me hagan falta. A mí me gusta organizar mis cositas así para no olvidar nada, ¿vale? Los links de YouTube, en caso hipotético de que usted no pueda asistir a una sesión o llegue un poquito tarde o en su defecto tenga que irse un poquito antes, que también es perfectamente válido. La recomendación es que revise las grabaciones. Aquí van a estar subidas en YouTube. Si, por ejemplo, en este momento abrimos este documento, pues el documento estará vacío. Ahí está la planeación de las clases. Es posible que haya que modificar alguna sesión, pero digamos que no, espero no modificarlas. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Material de apoyo. El material de apoyo, muchachos, es una lista de verbos que, como en este curso
Principalmente vamos a enfocarnos en el pasado simple. Necesitamos entender cómo funcionan los verbos regulares e irregulares, que lo iremos viendo a partir de la siguiente sesión. Los resúmenes de las sesiones. En el caso hipotético de que usted necesite tener la información que les estoy mostrando en pantalla, listo, lo importante, la parte gramatical por lo menos, estará aquí, todo lo de inglés básico. Aquí están todas las 8 o 9 sesiones, dependiendo de cómo avancemos nuevamente, que estarán registradas en este caso, listo, y con detalle en las videograbaciones. Los talleres calificables, nosotros muchachos vamos a tener diferentes actividades, ¿sí? Porque nuestro curso se aprueba no solamente con asistencia, ahorita les comparto el link de asistencia, sino con el desarrollo de evidencias. Evidencias que, si usted recuerda conmigo en el nivel 1 o en el nivel 2, si viene del año pasado, son relativamente sencillas porque son prácticamente completar un PDF. ¿Listo? Entonces, en este taller número 0 se describen las actividades que vamos a estar desarrollando. Un minutico. Hola Camilo, bienvenido. Bueno, entonces regresemos. En este PDF que está dentro del link de Drive, se estarán mencionando todas las actividades que vamos a estar desarrollando, ¿sí? Y en el orden en el que vamos a estarlas haciendo. El día de hoy, por ejemplo, vamos a revisar cómo funciona el pasado simple con verbo to be, ¿cierto? Y de ahí vamos a hacer un taller. La siguiente sesión, que está programada para el viernes, no vamos a tener ninguna actividad. Luego haremos un taller de pasado simple y valga recordar que voy a mantener la regla de la vez pasada, que si usted quiere hacer este tipo de ejercicios en parejas, puede hacerlo en parejas, no tengo ningún problema, con excepción de la evidencia final y la actividad número 6. ¿Listo? La actividad número 6 la explicaré cuando llegue el momento con mucho detalle, pero aquí están, digamos, las personas que están matriculadas en el curso. Hay una palabra al frente de ustedes, por ejemplo, a Johanet le tiene la palabra futurístico, ¿sí? El objetivo de Johanet y de Dubis, de Steven, de Gerson, de Adrián y, bueno, todas las personas que están matriculadas, el objetivo es utilizar adjetivos comparativos y superlativos con esta palabrita, ¿listo? Obviamente vamos a ver cómo funcionan adjetivos comparativos y superlativos para luego desarrollar nuestra evidencia, ¿listo? ¿Qué más les compartí en el Drive que está mencionado en el correo? Les compartí el horario, ¿sí? Que también se los mandé vía correo electrónico. Y el horario, como les decía, es que vamos a tener formaciones de 7:30 a 9:30 aproximadamente. Puede que salgamos un poquito antes, no después, definitivamente no después. Si nos falta algo de sesión porque, digamos, se nos alargó el tema por preguntas, porque la temática era un poquito larga, por algún motivo específico, entonces retomaremos esa temática en la siguiente sesión, ¿vale? Para no seguir de las 9:30, pero si terminamos la temática, pues terminamos la sesión en el momento que terminemos la temática, ¿listo? La proyectamos que vamos a tener nuestra formación, puede ser el 17 de julio o el 21 de julio, es más o menos mi proyección, ¿vale? Puede que sea un poquito, puede ser que sea un día después de pronto que tenga alguna calamidad o algo por el estilo, pero digamos que mi proyección es esta. Y vamos a tener 2 días de holgura después del último día de sesión para entregar evidencias. Las evidencias se las mostré ahorita en Drive, ¿vale? Usted lo tiene aquí el acceso en Drive, el Google Drive en el correo electrónico para que usted lo tome como referencia. Y bueno, también le compartí el link de acceso a formación. Esto usted ya lo tiene. ¿Listo? ¿Qué más le compartí vía correo electrónico? Vía correo electrónico le compartí también la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje, como usted lo ha visto en cursos inmediatamente anteriores, ¿cierto? En el nivel 1 y en el nivel 2, caso que haya estado conmigo o que haya estado con el compañero Julián, aquí le explica precisamente qué es lo que vamos a ir desarrollando para cada curso. ¿Listo? En el curso que nos corresponde, que será el nivel 3, vamos a revisar no todo esto, pero sí la mayoría de estas cositas. Vamos a empezar con mmm, cositas del pasado simple, ¿sí? Vamos a hablar del pasado simple, como preguntando who was he, what did he do, where did she work, y mire que todo esto es pasado. ¿Quién era ella? ¿Qué hizo ella? ¿En dónde trabajaba?
etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto es pasado simple. Entonces, para hablar del pasado simple, pues vamos a tener que empezar con algunos verbos. ¿Listo? Cuando tengamos verbos, pues podemos hacer preguntas sobre lo que nos sucedió en el pasado, que yo lo voy a estar revisando a través de evidencias. ¿Listo? ¿Qué más nos plantea la guía de aprendizaje? Que describamos un, una serie de elementos, una fotografía, una serie de fotografías de escenarios, ¿listo? Y ahí es donde le mencionaba que vamos a ver lo que tiene que ver con adjetivos comparativos y superlativos, ¿listo? Porque la idea es comparar, por ejemplo, cómo es la ciudad de la izquierda o la fotografía de la izquierda mejor con respecto a la ciudad de la derecha o la foto de la derecha mejor. Entonces una es más futurista, la otra es más antigua, más colonial, la una es más poblada, la otra es más, es menos contaminada, puntos suspensivos. Y ahí estaríamos utilizando adjetivos y comparativos y superlativos. ¿Listo? ¿Qué más nos plantea la guía? Nos plantea hablar de algunos planes de futuro. Entonces aquí vamos a hablar de algunos planes de futuro con el futuro will. ¿Listo? Y ahí terminaría principalmente nuestra temática de nuestras 8 sesiones, incluyendo la del día de hoy. ¿Listo? Algunas cositas le enfocaremos muchísimo más, otras cositas haremos un poquito, pues las veremos de manera tangencial, pero digamos que estas son las temáticas principales que vamos a estar revisando. ¿Listo? Esto es lo que yo les compartí vía correo electrónico hace algunos días atrás, ¿vale? Entonces, vamos con la presentación de inducción. Vamos bien, entonces, ¿qué más vamos a ver el día de hoy? Aparte de haber visto el correo que les compartí, de la información que les di hace algunos días. Primero, bueno, vamos a ir de abajo para arriba. Al final voy a responder sus preguntas en caso de que sean necesarias de esta parte de inducción. Les voy a compartir los canales de comunicación que usted tiene conmigo, el proceso de certificación, vamos a hablar del proceso de certificación, vamos a hablar de alguna información básica e importante previo al inicio de nuestro curso. Me voy a hacer una presentación que ya se las había mencionado y antes que nada, antes de ver todo este pedacito de acá abajo, darles la bienvenida, muchachos, y el agradecimiento especial por confiar en la institución más querida de los colombianos, por confiar en SENA. Agradecemos mucho su confianza en nosotros y esperamos pues dar la talla con esa confianza que nos tiene, ¿no? Bueno, entonces una presentación muy rápida, muchachos. Mi nombre es Javier, soy economista, vivo en Pasto y he trabajado en SENA desde 2018, así que ya tengo algo de bagaje con la institución, ¿vale? Con respecto a nuestro curso, vamos a tener lo que les mencionaba, 8 sesiones sincrónicas. Entonces, sincrónicas es que vamos a tenerlas en formación con Teams, ¿sí? Con presentación de pantalla, con ejercicios prácticos. El instructor está frente a usted con pantalla, pero frente a usted, ¿cierto? Esa es una sesión sincrónica, es decir, una comunicación que no requiere distancia de tiempo para llevarse a cabo. ¿Listo? Vamos a trabajar durante 3 semanas aproximadamente. Sí, lo que les había mencionado. Vamos a terminar por ahí por el 23. En realidad son 4 semanas larguitas, 4 semanas casi de trabajo, ¿vale? Vamos a desarrollar 5 evidencias parciales y una evidencia final, las que les mostré que están en el Drive. Listo, son muy sencillas. Reaprovechando que estamos hablando de evidencias, por ejemplo, lo que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es completar una frase. Entonces, por ejemplo, para este caso, las palabras faltantes están aquí ya relacionadas, ¿cierto? Play, fish, see, read y demás, ya están organizadas. Listo, lo que tenemos que hacer es completar la frase utilizando la palabra correspondiente. Entonces, play va en el primer caso, fish va en el segundo caso. Lo que nos plantea el ejercicio, por ejemplo, es crear una frase afirmativa, negativa o en su defecto una pregunta, por ejemplo, con pasado progresivo, que es lo que vamos a ver más adelante. Ese tipo de ejercicios son los que vamos a hacer desarrollar y que le comento pueden ser desarrollados hasta en parejas, porque son creo que bastante sencillos y creo que vale la pena hacerlo en parejitas. ¿Listo? Esto está en el Drive. Ya cuando llegue el momento, pues explicaremos cada una de las actividades.
El link de Drive usted ya lo tiene en su correo electrónico y en el link, en el mismo correo electrónico también le compartí el link del grupo de WhatsApp, ¿vale? Por si de pronto usted quiere ser parte del grupo de WhatsApp, ahí también le voy a estar haciendo recorderis de nuestras sesiones, ¿listo? Al final de nuestro curso, cuando terminemos nuestras formaciones, usted podrá descargar un certificado desde Betowa que va a ser parecido al siguiente. Va a ser muy parecido a este. El Servicio Nacional de Aprendizaje hace constar que Pepe, con cédula de ciudadanía, cursó y aprobó el curso Inglés Básico Nivel 3, ¿cierto? Con duración de 48 horas. ¿Por dónde lo puede descargar usted este certificado cuando usted complete exitosamente su proceso? Usted lo va a poder descargar desde la página de Betowa. Cuando usted entra a Betowa, ya le comparto el link de Betowa por acá, que usted ya lo conoce, pero no está de más que lo recuerde, ¿cierto? Porque usted ya lo ha visto anteriormente. Le da donde dice certificados. Aquí escribe su número de documento, llámese RUI, NI, salvoconducto de permanencia, PEP, pasaporte, bueno, lo que corresponda. Escribe este captcha y aquí le van a salir todos sus certificados desde 1900, desde cuando haya empezado SENA, 60 y algo, hasta el día de ayer. ¿Listo? Debe esperar al menos 2 semanas una vez termine el curso para que usted pueda descargar su certificado. ¿Listo? Las constancias, los certificados son gratuitos por si de pronto hay alguna cuestión que alguien le diga que no es gratuito. ¿Listo? Todas nuestras formaciones son gratuitas. Bueno, asistencia. Si usted no puede estar dentro de la formación, está perfecto, no problem. Yo igual voy a darle la asistencia. De una vez le comento, yo siempre premio las asistencias y la premiación que yo doy con la asistencia es que a la persona que asista al 100% de las sesiones le quito una evidencia. Si asiste a al 80%, hasta el 80%, le quito 2 actividades, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí, pues ya no le doy ya ningún apoyo. No es tanto, no, más que la asistencia por quitarle, yo prefiero como premiarlo por su consistencia, por su dedicación. ¿Listo? Entonces, hasta un 80%, de un 80 al 99% le quito 2 evidencias y si tiene una asistencia perfecta, pues le quito una evidencia. ¿Listo? La que usted escoja. Sí, así que si usted no puede estar en la sesión o en su defecto, por algún motivo no pudo llegar temprano o por algún motivo tiene que irse antes, está perfecto. La recomendación es que revise las grabaciones. ¿Listo? Calificaciones. ¿Cómo yo califico? De una vez le comento cómo califico. En este caso, por ejemplo, bueno, voy a ocultar esto un ratico. Listo. ¿Cómo califico yo? Para estos cursos pequeños, para estos cursos cortos de esas 48 horas del certificado, lo que yo hago es darle un OK. ¿Listo? Y si usted tiene todas las evidencias calificadas, por ejemplo, allí, ¿cierto? Son 6 evidencias, yo le califico 5. Si tiene 5 evidencias calificadas como OK, le doy a aprobar. ¿Listo? De paso, valga decir, las evidencias usted me las envía a mi correo electrónico, no a otro lugar. Y yo apenas me la envíe, lo que hago es darle una retroalimentación. Si la actividad está correcta, simplemente le voy a decir, está su actividad correcta, ¿sí? Pero si hay alguna evidencia en la que yo mire que hay alguna inconsistencia, ¿cierto? O, por ejemplo, un error de dedo, o que en lugar de haber puesto was, usted le puso were, o que en lugar de haber puesto el pasado del verbo do, que es did, que usted lo haya puesto como done, por ejemplo, pues yo le voy a hacer esa retroalimentación en caso de que sea necesario. ¿Listo? Ese tipo de cosas es la que yo respondo vía correo electrónico cuando usted me envíe su correo, es cuando me envíe su evidencia. ¿Listo? Entonces vamos a tener 6 evidencias. Con 5 usted aprueba, ¿cierto? Y si usted, aparte de eso, asiste de manera consistente, pues yo le quito 1 o 2 actividades dependiendo del caso. ¿Listo? Eso es como yo le voy a calificar el curso.
Así que usted se va dando cuenta que es relativamente sencillo. A mí no me interesa tanto una calificación. A mí lo que me llama bastante la atención es que usted tenga conocimientos fuertes. Por eso le mencionaba al inicio, que pues vamos a tener 2 horas máximo de formación. Si la formación se alarga un poquito, pues esa temática la recapitularemos en la siguiente sesión y si no, pues si ya es comprendida, pues partimos allí y seguimos con la siguiente cosita. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? La guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje ya la revisamos. La población objetivo, todos ustedes, tengo entendido, son mayores de edad, así que podemos omitir este pedacito. Proceso de certificación. Ya le mencioné por dónde podemos hacerlo a través de la página Betowa en la pestaña certificados. Usted va a tener un certificado parecido a este. ¿Y cómo se puede comunicar conmigo? Bueno, este es el último pedacito de la introducción de nuestro curso. Si usted necesita comunicarse conmigo, usted tiene 3 opciones. La primera opción es que me escriba a mi correo electrónico, que se lo voy a compartir aquí en chat. Esa es la primera opción. La segunda opción es que si usted tiene necesidad de preguntarme algo, por favor lo haga aquí en medio de nuestras formaciones. Aquí levanta la manito o me escribe aquí en el chat o simplemente abra micrófono, ¿cierto? O cualquiera de las 3 opciones perfectamente válidas. Y como tercera opción es a través del WhatsApp. ¿Listo? Hay un grupo de WhatsApp. De hecho, en el mismo correo le menciono que usted usted se puede unir al grupo de WhatsApp del curso y el grupo de WhatsApp, el link del grupo de WhatsApp, ya se lo comparto, es este. ¿Listo? Si usted no puede ingresar por algún motivo X, Y, Z, porque ya me pasó, ya me han escrito de que hay 3 personas que no podían ingresar al curso, le pido por favor me escriba a mi WhatsApp. Yo solamente tengo WhatsApps con los grupos complementarios, con ningún otro grupo. Le pido por favor me escriba a mi WhatsApp, aquí se lo acabo de escribir, mi número telefónico, para yo añadirlo, esa sería la palabra, al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces usted me escribe y yo lo añado a este grupo de WhatsApp en caso hipotético de que este link por algún motivo no le funcione. ¿Listo? Bueno, eso es lo que tiene que ver con la introducción de nuestro curso. Hasta aquí, muchachos. ¿Hay alguna inquietud, pregunta, solicitud, queja, reclamo, PQR tal vez de este pedacito? Bien, supongo que no. Vamos entonces, les comparto el link. Perfecto, muchas gracias. Les comparto, muchachos, el link de asistencia. Este link se los voy a subir también al Drive, pero por ahora se los voy a poner aquí en chat para que ustedes vayan registrando su asistencia todos los días que vayamos viniendo por acá. ¿Listo? Entonces, ahí se los comparto. Ahora sí, metámonos con temática, ¿sí? Porque por 20 minutos no los hice venir, ¿sí? Hoy los hice venir para ver temática seria, ¿listo? Entonces, ¿qué temática vamos a estar estudiando el día de hoy? El día de hoy vamos a ver parte de lo que plantea la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje nos dice, vamos a describir y narrar eventos en inglés en pasado, en tiempo pasado. Ok, pero si vamos a hablar del tiempo pasado, hay varios tiempos pasados. Vamos a hacerlos por acá. Cuando nosotros nos comunicamos en una lengua, en este caso en inglés, nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos hablar sobre cosas que nos pasan el día de hoy en el presente, sobre cosas que nos sucedieron en el pasado o sobre cosas que sucederán en el futuro. Y todo eso es perfecto, ¿cierto? Por ejemplo, mis planes. Dentro de 2 semanas planeo irme de vacaciones a una isla paradisíaca. Entonces, ese es un futuro, un evento futuro. Algo del presente. Entonces, en el presente, pues mi rutina diaria implica levantarme a las 5, 6, 7 de la mañana, preparar desayuno, bañarme, ir a trabajar, puntos suspensivos.
¿Listo? Y eventos del pasado, pues tienen que ver con cositas que, por ejemplo, te cuento la historia. Mi historia sobre mi ruptura amorosa fue así, 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 así. ¿Sí? Ahora, los pasados, porque hay varios tipos de pasados, tienen apellidos. O bueno, mejor, el pasado tiene apellidos. Puede haber un pasado simple, un pasado continuo o progresivo, que es lo mismo, un pasado perfecto y un pasado perfecto progresivo. Cada temática se usa para diferentes contextos. Ahora, como estamos en un nivel 3 básico, pues vamos a irnos por la versión de pasado simple, ¿sí? Que es lo que nos plantea la guía de aprendizaje. Ya en un nivel superior, pues ya miraremos un tiempo perfecto continuo, que nos sirven para otras cositas, pero por ahora nos interesa el pasado simple, por ahora. ¿Sí? El pasado simple va a tener dos piernitas, se va a bifurcar, va a tener dos bracitos si quiere. ¿Sí? El pasado simple, como primera medida, va a manejar el verbo to be y como segunda medida va a manejar otro tipo de verbos. Esos verbos van a ser verbos regulares o verbos irregulares, que los veremos no hoy, lo veremos después. Y si usted compara el pasado simple con el presente simple, se va a dar cuenta de que es la misma estructura. Verbo to be por un lado y otros verbos por otro lado. Porque digamos que nosotros estudiamos el verbo to be por un lado y luego el manejo de otros verbos por otro lado, no porque sean entidades diferentes, sino que son complementarias. Lo que pasa es que como son tan grandes, pues por eso se estudian de manera separada. Es como cuando usted mira su mano. Primero mira su palma, luego mira el dorso. Entre comillas son diferentes, pero hacen parte de un todo, ¿cierto? Aquí vamos a hacer lo mismo. Y voy y hago la referencia con el presente simple porque vamos a hacer varias referencias con el presente simple. ¿Listo? Nos vamos a enfocar primero, porque esto es de a poquito, con el verbo to be. ¿Listo? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. La siguiente sesión miraremos cómo funcionan los verbos regulares y irregulares y cómo utilizamos eso en el pasado lado B. ¿Listo? Vamos entonces con verbo to be, versión pasada. Vamos por acá. Sucede que los verbos más importantes del pasado simple son efectivamente el verbo to be, el verbo to do y el verbo to have. Y ellos funcionan con las personas o con lo que conocemos como los personal pronouns o los sujetos, que son la misma cosa. ¿Qué es un sujeto? Recordaréis de nivel 1. Un sujeto es esa persona o son aquellas personas que realizan una acción. ¿Sí? Entonces puede ser yo, puede ser nosotros, puede ser sus abuelos, puede ser Mariana, puede ser el gato y así sucesivamente. Estos verbos, decíamos que en presente, listo. Estos verbos, decíamos en presente, que estos verbos se van a modificar de alguna manera. Que el verbo to be, que era ser o estar, para yo se llamaba am. Por ejemplo, I am Michael, yo soy Michael, por ejemplo. O con todos los plurales se llamaba are. Por ejemplo, we are friends, nosotros somos amigos. O con un hombre, una mujer o un animal. Por ejemplo, eh, Rex is a dog. It is a dog. Rex es un perro. Pudo haber sido una tortuga, ¿no? Ser o estar. Decíamos que el verbo to do se llama do o das y se modifica por das cuando es hombre, mujer, animal. Y el verbo have o el verbo tener se modifica a has cuando nuevamente la actividad la hace Pepe, Andrea o el ratón. ¿Listo? Eso lo habíamos visto por ahí en el nivel 1, que es cómo funciona el presente simple. Ahora, cuando vamos a ver el del pasado, vamos a utilizar también estos verbos, no únicamente ellos, pero como son los más importantes, pues necesitamos referenciarlos. Estos verbos en su versión pasada se van a llamar was o were para el verbo to be, did para el verbo hacer y had para el verbo tener. ¿Sí? Note que la conjugación
merma, es menor, es más chiquita, es más reducida, es más sencilla inclusive. Y comparándolo con el español, aún más todavía, porque nosotros en español decimos yo era, yo estaba, él era, él estaba, nosotros éramos, nosotros estábamos, puntos suspensivos. Mire que acá solamente son dos opciones. Lo mismo con tú. Yo hacía, él hacía, nosotros hacíamos, puntos suspensivos. Acá solamente es did. Y have, pues, yo tenía, él tenía, nosotros teníamos, ellos tenían, puntos suspensivos. Ahora cambia a have. ¿Listo? Vamos a enfocarnos entonces en verbo to be. Cuando utilizamos was, lo vamos a utilizar para los mismos que decíamos hace rato, hombre, mujer, animal, que son los que siempre nos dan el dolor de cabeza, porque ellos siempre modificaban en presente al verbo, ¿sí? Que decíamos, yo trabajo, I work, pero si era Mariana, era she works, ¿cierto? Por allá en presente simple. Vale. Acá, was va a aplicar para ellos, pero aquí ya no van a estar solos. Yo voy a hacer una alianza con ellos y me voy a unir a su equipo. Es decir, was va a aplicar para todos los singulares. Todos los singulares somos I, he, she. You significa usted, pero también significa ustedes. Lo vamos a tomar en el grupo de los plurales. Y para todos los plurales, el verbo se va a llamar were. ¿Listo? Aquí vamos a partir. Los otros los vemos después. ¿Cómo funcionará la versión negativa? A grandes rasgos. En presente simple, cuando estábamos por allá en presente simple hace rato, decíamos que el verbo to be en afirmaciones se llamaba, perdón, en presente se llamaba I am not, we are not, she is not y cualquier otra conjugación con los demás personajes, ¿cierto? El verbo to do se llamaba do not o does not. Y el verbo to have, que esto es para tiempos perfectos, estos son niveles un poquito más superiores, ¿cierto? En niveles intermedios, se llamaba have not o has not. Cada uno de ellos con su contracción respectiva. Aren't, isn't, don't, doesn't, haven't, hasn't. Esto es en versiones de versiones negaciones del verbo to be, del to do y del to have, digamos ahí en presentes. ¿Listo? ¿Cómo nos va a cambiar al pasado? Como introducción. Si ahora el pasado se llama was o were para el verbo to be, la versión negativa se va a llamar was not o were not, que si usted lo compara con la versión de presente, es prácticamente lo mismo, porque solamente es aumentar la palabrita not, nada más. Y así como en presente se contraían las opciones negativas, en pasado también, porque ese was not se puede llamar wasn't y ese were not se puede llamar weren't. ¿Cuál de las dos? La que a usted le guste, ¿cierto? Si es la versión larga o si es la versión corta. Sugerencia. En situaciones muy formales, muy corteses, ¿cierto? Por ejemplo, una situación legal, ¿sí? Por ejemplo, eso es muy cortés. O una situación con una embajada, ¿sí? Usted está siendo el embajador, que no necesariamente tiene que ser un puesto, ¿no? Usted es el embajador por su universidad, por su institución en un país africano, por ejemplo, me invento, pues lo más cortés es que usted utilice no contracciones, sino versiones largas, ¿sí? O también porque usted quiere ser enfático en un evento. Ahí es donde tampoco utilizamos contracciones, ¿listo? Pero ya depende de usted. ¿Cómo será la versión negativa del verbo to do? El verbo to do en presente decíamos se llamaba do not o does not, con sus contracciones. Ahora en pasado se va a llamar did not o más fácil, didn't. ¿Cómo se llamaba el verbo to have en presentes? En este caso un tiempo perfecto porque solamente funciona en tiempo perfecto. Have not o has not. ¿Cómo se va a llamar en pasado perfecto? Que esto ya es un nivel 5 más o menos, 5 o 6.
se va a llamar had not o hadn't. ¿Sí? Que esto se mira mucho más adelante, no conmigo, no en este nivel al menos, ¿listo? Pero sí existe, ¿listo? A grandes rasgos, esto es lo que tenemos que recordar gramaticalmente. Y aquí es donde nos vamos a enfocar muchísimo las primeras 2 o 3 o 4 sesiones, ¿listo? Entonces, lado A del pasado simple, verbo to be. ¿Para qué nos sirve? Porque esto es lo principal, entender por qué estudiamos esto, porque si no sabemos para qué lo estudiamos, pues no tendría sentido estudiarlo, ¿cierto? Es muy coherente. Bueno, el verbo to be lo vamos a utilizar para hablar del pasado para lo mismo, por los mismos motivos, por las mismas razones que lo estudiamos en presente. Para hablar de ubicaciones, para hablar de la edad, para hablar de estados civiles, para hablar de relaciones afectivas, para hablar de emociones, para hablar de apariencia física, personalidad, la hora, las ocupaciones y las nacionalidades. ¿Sí? Porque todo esto puede cambiar con el tiempo. Es decir, hoy estoy en mi casa, pero hace 2 horas estaba en el centro, perfectamente válido. ¿Sí? Una pregunta, de hecho, todo esto es lo que responde a la pregunta de ser o estar, ¿cierto? Estar en una ubicación, estar casado, ser hermano de tal persona, estar triste, verse o ser en apariencia física, ser alto, ser guapo, ser hermosa, lo que sea, personalidad, ser interesante, la hora son las 5:20, ocupación, ser arquitecto, ser ingeniera, nacionalidad, ser colombiano, y la excepción a la regla siempre es, que en español por lo menos, es la edad, por eso lo menciono al final. Ejemplos de cada uno de ellos, por ejemplo. Ubicación. Le pregunta la pareja a su parejo, Where were you last night? ¿Sí? ¿En dónde estuviste anoche? No llegaste a casa. Y estamos hablando de una ubicación. Y es algo que sucedió ayer. ¿Sí? Ayer no llegamos. Hoy en la mañana nos preguntan, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Y esto es algo que sucedió en el pasado. Where. ¿Por qué utilizamos where? Porque recuerde que la conjugación where aplica para plurales y usted en singular. ¿Listo? Una cuestión. Vamos con la edad. Por ejemplo, la edad obviamente va cambiando, ¿cierto? Hace 3 años teníamos una edad y nos sentíamos diferentes a como nos sentimos hoy. Y está perfecto. Por ejemplo, Felipe was not 19 when I met him. Él no tenía 19 años cuando lo conocí. Él tenía 18, 25, 49, la edad que corresponda. Eso era hace tiempo. Hoy pues es un cuento diferente. Estado civil es perfectamente válido que hoy diga hoy estoy soltero y ayer estaba comprometido. Hoy estoy divorciado, ayer estaba casado. Hoy estoy viviendo en unión libre, ayer estaba divorciado. Perfectamente posible. Así que todo esto es válido con el verbo to be también. Por ejemplo, were your friends, Daniel and Natalie, married? ¿Estaban sus amigos mejor, Daniel y Natalia casados? Puede que sí, puede que no. ¿Por qué utilizo were? Porque estamos hablando de una versión plural. ¿Sí? ¿Cómo respondemos a esto? O sí era verdad o no era verdad. O esto era una realidad o esto no era una realidad en el pasado. ¿Sí? Independientemente de si ese pasado sucedió hace 50 millones de años, hace 3 días o hace una semana o hace 5 minutos, ¿cierto? Porque, digamos, sigue siendo cuestión del pasado. Entonces, para hablar de esta situación del pasado, para responderlo podemos decir sí o no. ¿Se acuerda que en verbo to be decíamos yes I am, no I am not, yes she is, no she is not, yes we are, no we are not, y así sucesivamente con todas las personas que correspondan? Acá vamos a hacer algo parecido.
Solo que en lugar de utilizar el verbo to be como am, is o are, pues lo revisamos como was o were. Es mucho más sencillo. Si usted tiene fortalezas en verbo to be, el presente, pues el verbo to be en pasado es mucho más breve. Sí, es mucho más fácil. Procedemos al siguiente ejemplo. Relaciones afectivas. Es perfectamente posible que hoy su mejor amigo ayer hubiese sido una persona con quien tenía conflictos, ¿sí? Con quien tuviese resistencia, y es perfectamente posible. Y viceversa, ¿cierto? ¿Cuántos amigos teníamos cuando teníamos 17, 20, 25, 30 años, lo que sea que hayamos tenido hace varios años, ¿sí? ¿Y cuántos tenemos hoy? Esa persona que fue muy importante hace tiempo, hoy quizás pues sí somos afortunados, están todavía ahí, y si no, de pronto pues ya hay distancia, ¿cierto? Y es posible. Entonces, en este caso, perfectamente válido porque estas cosas cambian. They were my best friends when I was a kid. Ellos eran mis amigos, mejores amigos cuando yo era un niño. Y note cómo el cambio were lo utilizo para ellos porque son plurales y was lo utilizo para yo porque es una versión singular. Y note cómo va cambiando was y were dependiendo del caso. ¿Dónde más utilizamos verbo to be? En pasado. Sentimientos y emociones. También es correcto, coherente, ¿cierto? Porque en este momento usted puede estar tranquilo, pero hace rato, hace 3 horas, 5 horas, 8 horas, que no sé, estaba en jornada laboral, tuvo cierto conflicto y por eso estaba enojado, o estaba cansado, o estaba triste, o estaba jubiloso porque recibió una noticia y hoy pues como esa noticia pasó hace como 10 horas, pues ahorita ya está más tranquilo. Perfectamente válido. Por ejemplo, Tatiana was scared because she saw a ghost. Ella estaba muy asustada porque miró un fantasma, pero eso fue hace 4 horas o hace una semana. Ahorita está más tranqui porque ya hizo negociaciones con el fantasma. Ven, ven. Sigamos. Apariencia física. También es perfectamente coherente que nuestra apariencia física cambie. Es muy obvio cuando estamos en la pubertad, ¿cierto? Ahí es donde es increíblemente obvio, pero no es el único momento, ¿sí? Que pues aumentan kilitos, bajan kilitos, se cae el cabello, bueno, lo que sea que suceda, ¿cierto? Y la apariencia física va cambiando. Por ejemplo, my next door neighbor was only 4 feet tall last year, and now he's taller than me. Mi vecino solamente medía 4 pies de altura el año pasado, que será relativamente bajito, y hoy es más alto que yo. ¿Sí? Eso fue el año pasado, hoy es más alto. ¿Sí? La apariencia física también puede ir modificándose. Bueno, ¿qué más puede funcionar con el verbo to be? La personalidad. La personalidad perfectamente válido que a medida que nosotros somos más conscientes de lo que queremos, somos más, somos más conocedores de ciertas cosas que pasan en el mundo, ¿cierto? Cambiemos un poco más nuestra personalidad y seamos un poco más estrictos tal vez, o más amantes de la vida, o más serios, o más tranquilos, ¿sí? Porque cada persona va a ser diferente y por lo tanto la personalidad nos va cambiando. ¿Sí? Es menos evidente, pero puede darse. Por ejemplo, me invento, she was a happy, kind person before she had won the lotto. Ella era una persona alegre, amable, antes de que ganase la lotería. Que usted, por ejemplo, mira eso mucho en ese tipo de películas, series, documentales, que dicen, ah, sí, es que esa persona era chéverísima, pero se ganó la lotería y se volvió todo antipática. Sí, que a veces dicen eso, que por eso el poder y el dinero corrompen, que no estoy muy seguro de eso, pero sí, pero bueno, ese tipo de cositas uno la mira y mira como cambios de personalidad, ¿no?
perfectamente posible. La hora, perfectamente, eso también cambia con el tiempo. Por ejemplo, ahora que, por ejemplo, está la situación tan difícil que están viviendo eh, los vecinos de Venezuela, ¿cierto? El, y yo soy parte del grupo eh, pues, de la región del Quindío, pues yo escucho muchas veces que efectivamente Quindío, sí, en el terremoto de Armenia en el 2000, en el 99, pues muchos venezolanos dieron mucho apoyo, mucha ayuda a el Quindío, a Armenia, cuando se dio el terremoto en 1999, si mal no recuerdo, ¿cierto? Y por ejemplo, como hoy la comunidad del Quindío, ¿sí? Yo trabajo con el Quindío, por eso sé, no es que sea del Quindío, pero conozco, pero trabajo con el Quindío, está apoyando mucho como retribución y como agradecimiento a la comunidad venezolana, de los hermanos venezolanos, ¿sí? Entonces, recordando eso, por ejemplo, podríamos decir, eran las 3:11 de la tarde cuando sucedió el terremoto, ¿sí? El terremoto en la ciudad ABC, porque eso sucedió hace tiempo, invento. Ocupaciones. Perfectamente posible que usted tenga una ocupación el día de hoy y mañana tenga otra, ¿sí? Hoy es estudiante, mañana ya es arquitecto. Ayer era voluntario, hoy ya es profesional. Perfectamente posible. Ejemplo, Francisco was a firefighter before he started to study laws. Él era bombero como voluntario antes de estudiar derecho. Ahora ya tiene una profesión diferente. Perfectamente posible. Nacionalidades, ¿puede ser que esto cambie? Sí. ¿Es común? No tanto. ¿Cuándo? Cuando una persona fallece, obviamente, eso sí es nada que hacer, pero también cuando suceden ese tipo de cosas en las que alguien renuncia a su nacionalidad. ¿Se es posible? Sí, es posible. Por ejemplo, Marjane Satrapi, que falleció hace muy poquito, ella escribió una novela que se llama Persepolis. Ella es iraní, o mejor dicho, nació en Irán y por cosas de la vida vivió en la época en la que los ayatolás, la revolución fundamentalista islámica, se tomó el poder y ella se fue de Irán, o lo que en ese tiempo se llamaba Persia, y se exilió y se quedó en Francia. Y ella sacó su nacionalidad francesa, por ejemplo. Y creo que renunció a su nacionalidad persa o iraní, que hoy por hoy usted sabe que Irán tiene ciertas cositas y con la guerra con Estados Unidos y aparte de eso tiene sus vainas por dentro, ¿no? O por ejemplo, un personaje que es colombiano, o bueno, que era colombiano, es un escritor que se llama Fernando Vallejo y este personaje nació en Medellín, si mal no estoy, renunció a su ciudadanía colombiana cuando ya tenía su ciudadanía mexicana, que también es perfectamente posible. Así que una persona pudo haber perdido su nacionalidad, ¿sí? Que también es válido, ¿no? Ejemplos, bueno, rápidamente. Where was Mandela born? ¿En dónde nació Nelson Mandela? ¿Sí? O Mariana y Natalia were from Bogotá. Ellos eran de Bogotá, no eran paisas, eran bogotanos, ¿sí? O Daniela was born in Cartagena, la típica de ¿en dónde naciste? Yo nací en Cartagena. ¿Por qué nací? ¿Por qué en pasado? Perdón. Porque solamente se nace una vez. Usted no nace todos los días, ¿sí? Biológicamente al menos no es posible, biológicamente, ¿sí? Puede ser que filosóficamente sí, pero biológicamente no. Bueno, por esto es que estudiamos el pasado simple con verbo to be, por todos estos motivos que los vimos en detalle. La pregunta ahora que se viene es, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Para ver cómo funciona, aquí ya nos metemos en la gramática. Y para hablar de gramática, pues vale la pena hacer un comparativo, un paralelo con el presente simple. En presente simple nosotros decíamos, con el verbo to be, que necesitamos a alguien en afirmaciones, o mejor dicho, hay afirmaciones, negaciones y preguntas. Hay cosas que decimos que son ciertas, hay cosas que rebatimos y decimos esto no es verdad,
y a veces preguntamos por por unas situaciones, ¿cierto? Cuando hablamos de afirmaciones, en presente simple verbo to be necesitamos a alguien, Pepe, por ejemplo, que sea o esté en algún lugar. Pepe es mi hermano, Pepe está en Barranquilla, Pepe es inteligente, Pepe está triste, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en pasado simple? En pasado simple vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a tener a la persona, puede ser el mismo Pepe, pero en su versión pasada. Estaba en casa. Pepe eh, era embajador, ahora ya está jubilado. Pepe estaba triste, ahora está más bien tranquilo, y así sucesivamente. Necesitamos a alguien que fuese o que estuviese en algún lugar. Ese alguien puede ser yo, puede ser usted, puede ser nosotros, puede ser ellos, cualquier persona, Mariana, Christian, Daniela, Viviana, Andrea, bueno, en fin, ¿sí? Cualquier persona o grupo de personas que estuviesen o que fuesen algo. ¿So? Por ejemplo, ya vimos varios ejemplos arriba. Nelson Mandela was the first black president in South Africa's history. ¿Por qué was? Porque recordemos que was aplica para hombre, mujer, animal. ¿Listo? Si hubiésemos sido, no sé, usted y yo primeros ministros, ministro de Finanzas y ministro de Educación, me invento que sea cierto, de un país llamado Colombia con P mayúscula, seríamos we were ministers of Colombia. Supongamos que sea cierto, ¿sí? Porque ese cargo lo ejercimos hasta, no sé, 2015. Ahora ya no lo somos. ¿Listo? Éramos, estábamos. Versión negativa. ¿Se acuerda que en presente simple verbo to be, para decir que algo no era verdad, a la versión afirmativa solamente le agregábamos la palabrita not? En lugar de decir Pepe is tall, Pepe es alto, decíamos Pepe is not tall, Pepe no es alto. Bueno, acá vamos a hacer algo semejante, solo que en lugar de decir am, is o are, vamos a decir was o were. Recordemos, was para yo, él, ella e it, y were para todos los demás. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Por ejemplo, bueno, veamos el que tenemos acá. We were not late. Nosotros no llegamos tarde. We arrived on time. Llegamos a tiempo. ¿Sí? Llegamos muy, muy, muy exacticos a tiempo. O ahora que estamos en la versión mundial. It was not a fault. It was not a penalty kick. No era una falta. No era un tiro de penal. Eso no debía haberse cobrado. ¿Sí? Porque no era, eso es verbo to be. It was. Porque la falta es la versión de it. Y ese es el sujeto. ¿Sí? Es el evento. Cuando hablamos de eventos, hablamos del sujeto tercera persona al singular, ¿no? O los equipos de Escocia, Dinamarca, no, Dinamarca no jugó, Escocia, Túnez e Irán, those three teams were eliminated. Esos tres equipos fueron eliminados last week, la semana pasada, supongamos que sea cierto. Y note cómo con plural estoy hablando de la versión were, porque todo es la versión plural, ¿no? Así como en presente simple, este am not, is not se podían contraer y decíamos que era I'm not, she's not o she isn't, they are not o they aren't, ¿se acuerda? La versión en pasado también se puede contraer y puede ser wasn't o puede ser weren't. Si no la quiero la versión larga, puedo utilizar la versión contraída. ¿Listo? Ya depende de usted si quiere utilizar la contraída o no. Sugerencia: en eventos, situaciones muy formales, utilice la versión sin contracción. ¿Listo?
Y vamos por las preguntas. ¿Se acuerda que en preguntas lo que hacíamos era una sustitución de términos con respecto a la presión afirmativa? En lugar de decir es Cristina, perdón, Cristina es mi hermana, preguntábamos como ¿es Cristina su hermana? ¿Sí? Hacemos un cambio, una sustitución de orden y decimos primero el verbo to be y luego preguntamos por quién es o quién está en qué lugar. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, solo que, en términos de gramática, ¿no? Solo que en lugar de decir am, is o are, was o were serán las palabras que nos van a utilizar, vamos a utilizar. Note que es lo mismo prácticamente, solo cambian las palabras, solo cambia was o were en cambio de am, is or, porque gramaticalmente es el mismo esquema. Por ejemplo, were Paul and Andrea your friends? ¿Eran ellos sus amigos? Puede que sí, puede que no. Eso ya lo habíamos visto en el mismo ejemplo hace ratico. O el otro ejemplo que también vimos hace rato. Where were you last night? ¿En dónde estuviste anoche? Anoche no llegaste a dormir. ¿Dónde te quedaste? Where were you? ¿En dónde estabas? ¿Listo? Eso es como funciona el pasado simple de verbo to be, tanto en versión gramatical como en versión de por qué estudiamos esto. ¿Listo? Esto, muchachos, no se aprende con memoria. La memoria ayuda, obviamente, pero digamos que no es lo más recomendado. Así que vamos a hacer un ejercicio, un doble ejercicio, de hecho. El primero solamente se enfoque en las versiones negativas y afirmativas. Para este ejercicio yo no les voy a dar retroalimentación. Voy a hacer la retroalimentación en el siguiente ejercicio. En este primer ejercicio los voy a dejar solitos y vamos a hacerlo en el siguiente escenario. Les comparto el link de acceso al juego aquí en el chat. Si usted prefiere ingresar al ejercicio con el código QR también está disponible para usted. Listo, yo creo que ya podemos ingresar. Mientras, si falta alguien por ingresar, le voy a dar el tiempo para que ingrese mientras voy explicando la temática. ¿Listo? El escenario mejor. Todos somos parte de una tripulación. El objetivo, yo los voy a acompañar, el objetivo es escapar del robot gigante que quiere destruir a nuestra tripulación. Estamos en una nave espacial y la inteligencia artificial se ha tomado el poder. ¿Listo? Nuestro objetivo, pues, es escapar tan rápido como sea posible. ¿Cómo escapamos? Respondiendo correctamente las preguntas que nos aparezcan en el ejercicio. ¿Listo? Una vez hayamos respondido correctamente las preguntas, vamos a llegar a una habitación electrificada. Para escapar de la electricidad de la habitación, debemos llegar a las zonas seguras. ¿Y las zonas seguras cuáles son? Las zonas que están en verdecito. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer durante 3 minutos. Al final del ejercicio mencionamos quién lo hizo mejor en qué escenario. Y luego nos vamos por el siguiente ejercicio. ¿Listo? Good luck.
Good. Vamos a las zonas seguras. Las zonas seguras son las zonas que están en verdecito. Perfect. Ujú. César, una seca, Camilo. Bueno, fuimos electrocutados. Muy bien. Primera ronda. Congratulations. Vamos por la segunda ronda. Nos quedan 30 segundos. Good. Bien, vamos a la zona segura. César, ingrese. Bueno, fuimos electrocutados. Ok, this is the end of this exercise. Vamos a ver cómo nos fue. We are rocket travelers. Good. La persona que más impulsó a la nave fue Viviana, seguido de Camilo. Líder, la persona que más rápido llegó a las zonas seguras fue Camilo, seguido de Viviana, seguido de César. Y el explorador, la persona que más recorrió, más camino para llegar a la zona segura, fue César, seguido de Camilo. Congratulations. Bien. Este ejercicio no tenía retroalimentación porque digamos que era un calentamiento. Vamos por el ejercicio que sí tiene retroalimentación. ¿Listo? Vamos al ritmo del estudiante. Son 20 preguntas, son bastantes. Así que como son tantas, vamos a hacer un freno cuando lleguemos a los 3 minutos. ¿Listo? Ya les comparto el link del ejercicio y les voy a dar retroalimentación de caso de ser necesario al final del ejercicio. ¿Listo? Bueno,
el QR está disponible aquí. Cuando ingrese la primera persona, daré 15-20 segundos para empezar el ejercicio. ¿Listo? Y lo haremos durante 3 minutos. Empezaremos cuando el timer llegue a 1:05. Listo, 20 segundos para ingresar. Empieza a las 37, vamos hasta las 40. ¿Listo? Bien, good luck. Todavía puede ingresar si aún no ha ingresado. Listo. En el margen inferior izquierdo de su dispositivo, llámese computador, tablet, celular, hay unos poderes. No olvide de utilizar los poderes, ¿no? Yo ahí le puse un poder de duplicarle el puntaje. Unos segunditos más. ¿Listo? Vamos hasta las 41. Bien, vamos a finalizar aquí.
y vamos a ver las preguntas que estaban más complicadas. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar todas las rojas y algunas amarillas. En este caso, como hablamos de usted o de tú, ¿cierto? Y recuerde que you es una versión, se puede, que se unifica a todos los plurales. La conjugación del verbo to be para usted o ustedes será were. Were you at my parents' house last night? ¿Estaban ustedes en la casa de mis padres anoche? Puede que sí, puede que no. Recuerde que was aplica para hombre, mujer, animal y yo. Y were aplica para we, you y they. Todos los plurales. ¿Listo? Sabemos que you puede ser singular y que puede ser plural, pero lo vamos a unificar como si fuese una versión plural. ¿Listo? En términos gramaticales, obviamente. Vamos con el siguiente. El concierto. ¿Qué es el concierto? Si lo ponemos en sujeto, ¿es una versión plural? No, en este caso no es una versión plural, no es they. ¿Soy yo el concierto? No. ¿Es usted el concierto? No. ¿Es Pipe o Andrea el concierto? No. ¿Qué nos queda como opción? Que el concierto sea una tercera persona al singular, pero como it. Recuerde que it pueden ser objetos, lugares, situaciones y lo más conocido como animales también, ¿sí? Recuerde que it puede ser todo esto. Así que si es la botella de agua, es it. Si es el celular, es it. Si es el anillo, es it. ¿Sí? Si es el perrito, es it. En este caso el concierto, es it. Pero ¿por qué hago la referencia? Porque it es tercera persona del singular. Y para tercera persona del singular, el verbo to be se llama was. Así que tenemos dos opciones. Tres opciones, perdón. Was any was, opción 1. Was, were any was, opción 2. Was any were, opción 3. Vamos por la siguiente parte. Tercera persona del singular, it. Ya sabemos que it se conjuga como was, así que todo lo que diga were lo debemos eliminar. La opción número 3 es weren't. Esto no puede ser válido porque está mezclando peras con manzanas, singulares con plurales más exactamente. Por lo tanto, no es opción válida. Debemos decir, ¿was the concert okay? No, it was not. Que está corroborando que efectivamente no fue un buen concierto. ¿Cuáles opciones nos quedan? La 1 y la 4. ¿Qué es la siguiente opción? It. Otra vez tercera persona del singular. ¿Cómo se conjuga el verbo to be para it en versión pasada? Was. Ergo, la opción correcta es, ¿was the concert okay? No, it wasn't. It was horrible. Opción número 1. Vamos con la siguiente. El clima. El clima otra vez es ese it. ¿Sí? Y recuerde que it, como les decía hace un rato, puede ser el anillo, puede ser el dedo, puede ser el perro, puede ser la casa, puede ser la ciudad de Bogotá, puede ser el clima, puede ser la montaña. ¿Sí? Todo eso puede ser it. Y en este caso, pues, es el clima. Para este caso, lo utilizamos el verbo to be como was, tercera persona del singular. ¿Sí? Si fuesen los climas, ¿sí? Los climas de Brasil, Argentina, Paraguay, Cono Sur, Norteamérica y el Sahara, ahí sí estamos hablando de versiones plurales y ahí sí diríamos where. Pero como solo estamos hablando del weather, solo uno, que de paso valga decir no se puede pluralizar, pero le digo por metodología, entonces por eso decimos was. Vamos con la siguiente. Peter. ¿Quién es Peter? Peter es él. Tercera persona del singular. Verbo to be para él, was. Así que de taquito quitamos la opción 3 y 4 porque no son válidas. Vamos con la otra mitad. Bueno, Peter estuvo en Berlín hace 2 años. Pero Mark y Anthony. Mark es uno. Anthony es otro. Son dos personas. Son ellos. Como es una versión plural, el verbo to be se llama were. Ergo, was were es la opción correcta. Peter was in Berlin. Mark and Anthony were in Rome. Sigamos por la siguiente pregunta. I. Yo en el hospital. ¿Cómo utilizamos el verbo to be para yo? I was. I was at the hospital. Yo estuve en el hospital anoche.
Siguiente, children, the children. Children son los niños, es la versión plural de child. ¿Listo? ¿Cómo pluraliza? ¿Cómo es el verbo to be para ellos? Para plurales. Where? The children were at my at my grandfather's house. Los niños estuvieron en la casa de mi abuelo. Siguiente, penúltima. My cat. ¿Qué es el gato? Mi gato. O puede ser su gato o puede ser nuestro gato, no importa porque aquí en este caso es un solo gato, ¿sí? El solo gato es it. ¿Cómo conjugamos el verbo to be para it? Was. My cat was at the veterinarian. Y la última pregunta medio difícil, el dormitorio. The bedroom. Como solamente es uno, ¿sí? Esto sí se puede pluralizar, pero aquí en el contexto solamente estamos hablando de su dormitorio, o el mío, o el de su familiar, ¿cierto? Solamente es uno. El verbo to be es singular. ¿Y cuál es la versión singular aquí? Wasn't. Es negativa, sí, pero es singular. The bedroom was not clean. El dormitorio no estaba limpio. El resto de preguntas están todas correctas, no tienen ninguna dificultad, así que podemos omitirlas. Bien, eso es el manejo del verbo to be con was y were. Esto en versión pasada. Pero el verbo to be en versión pasada nos sirve también para hablar de algo adicional. El verbo to be en versión pasada también nos sirve para hablar, para hacer la referencia de hay en pasado. O sea, el equivalente a decir hubo o había. ¿Sí? Habían 3 camisas en el closet, pero ayer, hoy hay 2. ¿Qué pasó? O había un vehículo parqueado enfrente de mi casa y no era mío y no me dejó entrar mi carro. Supongamos que eso es cierto. Bueno, ese había en versión pasada se va a llamar there was para un solo elemento, un solo perro, un solo peatón, una sola montaña, un solo vehículo, un solo celular, uno solito, lo que sea, una sola fruta. Y there were lo vamos a utilizar para hablar de plurales. 3 vacas, 5 pelotones del ejército, 4 gorras, 20 soldados, 50 botellas de protector solar, puntos suspensivos, pero que habían en el pasado, ¿sí? Que ya no están, o por lo menos en el pasado sí era válido, ahorita no sabemos, ¿sí? There were 48 soccer teams competing 1 month ago. Hubo, o habían, 16, 32, 48 selecciones compitiendo hace un mes en términos de fútbol, ¿no? Today there are only 32, 31, 30, 29, 28 creo que ya, ¿no? Today there are 28. Hoy hay 28. Supongamos que eso es cierto. There was singular, there were plural. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, es muy parecido a como lo hacíamos en presente, es increíblemente parecido. Inclusive, si nosotros comparamos el verbo to be con su versión there was y there were, ¿sí? Si comparamos esta estructura que acabamos de ver hace ratico con there was y there were, si usted lo mira, en lugar de utilizar una persona, Pepe, Adriana, el caracol, nosotros, sus tíos, yo o usted, ¿cierto? O ustedes. Si reemplazamos a esa persona por there, vamos a tener la versión afirmativa, negativa e interrogativa. Exactamente eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Lo único que hay que hacer es eso, tomando en cuenta que si es singular, was, si es plural, were, nada más. Basado en ello, pues ahora sí miremos en detalle. En afirmaciones, vamos a decir there was si había algo, there were si había algo también, pero en singular there was
there were en plural. ¿Sí? Por ejemplo, there was a person looking for you 1 hour ago. Había una persona buscándote hace 1 hora. Y note cómo aquí debo ser muy enfático en que todo debe ser singular. ¿Sí? Todo tiene que ser coherente. ¿Sí? No podemos decir, por ejemplo, en español, habían una persona. ¿Sí? O habían 3, o hubo 3, no, hubo una personas buscándote, ¿cierto? Así como no es coherente en español, es mezclar esas singularidades y pluralidades, no es coherente, en inglés tampoco. Por eso todo tiene que ser singular o todo tiene que ser plural. En este caso, la persona es singular, there was es una versión singular y el artículo o la cantidad también es singular. Versus, there were 5 jackets in the closet. Habían 5 chaquetas en el closet anoche. O there were some jackets in the closet. Habían algunas chaquetas. ¿Cuántas? No lo sé, pero hay más de una. Y note cómo todo es plural. There were plural, las chaquetas en plural y el artículo o en su defecto el número también en plural. ¿Sí? Vamos con las negaciones. ¿Qué hacíamos con verbo to be? Utilizábamos la palabrita no o le agregábamos la palabrita no con referencia a la afirmación, ¿cierto? Para decir que no había algo o que no era alguien. Acá hacemos lo mismo. A la afirmación le agregamos la palabrita not para crear nuestra versión singular y nuestra versión plural. Ejemplos. Nuevamente, todo singular o todo absolutamente todo plural. Ejemplo. When I arrived home, cuando llegué a casa, there was not any food in the fridge. No había nada de comida en el refri. Todo es singular porque there was es singular, any, un recorderis de nivel 1, si mal no estoy. Recuerde que any lo utilizamos cuando la cantidad que estamos expresando no se puede contar, ¿sí? Igual que some, o en su defecto es una cantidad contable cuyo número no es relevante, ¿sí? Eso es utilizar some y any. ¿Cuándo utilizamos son? En afirmaciones. ¿Cuándo utilizamos any? En negaciones. Y en preguntas, ahorita miramos. Entonces, any es el artículo que nos corresponde aquí porque es una negación. Y la comida, como no podemos contar la comida, por eso lo utilizamos como una versión singular. Recuerde que todo lo que tenga que ver con sustantivos no contables se cuentan, se mencionan, perdón, como si fuesen singulares. ¿Sí? Si no se puede contar, es singular. Por cierto, paréntesis adicional, ¿qué elementos no podemos contar? Lo que no podemos contar tiene que ser un sustantivo. ¿Listo? ¿Qué tipo de sustantivos no podemos contar? Todo lo que sean líquidos, así que si hablamos del río, el agua, las aguas, por ejemplo, del río, las gaseosas, si hablamos de la lluvia, porque es líquido, si hablamos del vino, de la cerveza, etcétera, 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 todo eso, nada de eso se puede contar. ¿Sí? Podemos contar el recipiente, la botella de agua, la botella de vino, la lata de gaseosa, perfecto, pero el agua per se, no, ningún líquido. ¿Listo? ¿Qué más no podemos contar? Elementos abstractos como el amor, la felicidad, la tarea, ¿sí? Ese tipo de cosas no podemos contarlas, son abstractos. ¿Qué otra cosa no podemos contar? Algunos alimentos, ¿sí? Que por ejemplo el queso, ¿sí? No se puede contar. ¿Sí? Ese es de otro nivel, pero no está de más que lo conozcamos o lo recordemos. Bueno, todo singular. ¿Cómo es la versión plural? Ejemplo, there were not any malls open at that time. No había ningún centro comercial abierto a esa hora. There were plural, malls sigue siendo plural el sustantivo y any porque es una versión negativa. ¿Listo? Porque no estamos diciendo si hay 7, 20, 500 o 2 centros comerciales. Son 2 para arriba, pero ninguno estaba abierto. ¿Sí? ¿Cuántos? No tenemos ni idea.
Eso porque no tenemos la cantidad. Si supiésemos la cantidad, en cambio, pues en lugar de decir any, pues utilizamos el número. Ejemplo, there were not 5 basketballs in the gym. En realidad no habían 5 pelotas de básquet en el gym. Habían solamente 2. Las otras 3 se perdieron. ¿Sí? Pero note cómo todo es plural. There were basketballs y el número más de 2. ¿Sí? Vamos con preguntas. Si comparamos, si recordamos cómo funciona el pasado simple verbo to be en preguntas, recordamos que con respecto a la afirmación hacíamos una sustitución de palabras, nada más. En lugar de decir I was, decía was I. En lugar de decir they were, decíamos were they, por ejemplo. Acá hacemos lo mismo. Utilizamos, en lugar de decir there was, utilizamos was there. En lugar de decir where they were, utilizamos were there. ¿Sí? Para preguntas. ¿Y cómo respondemos a esas preguntas de una vez? ¿Se acuerda que presente simple decíamos, perdón, en pasado simple decíamos yes, I was, no, I was not. Yes, she was, no, she was not. Yes, he was not. No, he was not. Yes, it was, no, it was not. La misma respuesta corta, solo que en cambio de utilizar I, he, she o it, utilizamos there. Y para plural, pues lo mismo. En lugar de decir we, you o they, utilizamos there. Recuerda que la versión negativa en pasado se llama were o were not para presión plural, ¿verdad? ¿Listo? Ejemplos, porque esto es más fácil con ejemplos. Todo singular. Before COVID-19, before pandemic, yo le pregunto a usted sobre su barrio, was there a McDonald's in your neighborhood? Antes de la pandemia, ¿había un McDonald's en su barrio? ¿Cierto? O una cadena de restaurantes ABC o algo por el estilo. Y tiene sentido, ¿no? Porque muchas empresas quebraron después del COVID, porque no tenían cómo sostenerse, fundamentarse económicamente. Así que tiene mucho sentido esa pregunta. ¿Sí? Si sí había y hoy ya no lo hay, podríamos decir yes, there was. Y si no lo había y hoy sí lo hay o no lo hay, no importa, no there wasn't. No, no había un McDonald's antes de pandemia. O sí, sí había, ahorita ya no lo hay. Yes, there was, no there wasn't. Versión plural. Vamos a suponer que hoy es nuestra sesión número 4. Were there 27 or were there any apprentices present yesterday? En la sesión anterior o en hace 50 años, no lo sé, habían 27, habían algunos aprendices presentes. Note cómo todo es plural. 27 aprendices, todo es plural. ¿Y por qué any? Porque cuando hablamos de preguntas y no conocemos la cantidad, ¿sí? Podemos utilizar some o any. ¿Cuándo utilizamos some? Cuando utilizamos any. Utilizamos some en preguntas cuando estamos ofreciendo o solicitando algo. En este caso, yo le estoy ofreciendo estudiantes como si fuesen esclavos. No, yo le estoy pidiendo que me traiga aprendices, compañeros. No, tampoco. Como no le estoy ofreciendo ni le estoy solicitando nada, ¿cierto? Es una pregunta genérica, por eso utilizamos any. Y ahí tiene mucho sentido entonces que todo sea plural, ¿sí? Que puedo utilizar any si no conozco el número, o si efectivamente conozco el número, digo 4, 20, 500, 5 millones de personas, no importa, es un número y su contexto plural. ¿Listo? Si eso era válido, si era verdad esa pregunta, yes, there were. O si no, ese número no era exacto, no eran 27, sino 28, o no eran 27, sino 21, o no había ninguno, perfecto. No, there were not, que también es válido. ¿Listo? Así es como funciona la versión de había en singular y en plural. ¿Sí? Que esto pudo haber sucedido hace 3 meses, hace 50 años,
en el inicio del mundo o hace 3 segundos. Perfecto. Pero siempre vamos a utilizar there was or there were como singular y plural, independientemente de en qué momento del pasado haya sucedido. Vamos a hacer un juego de este pedacito. Vamos a cambiar de escenario. Lo vamos a hacer por la búsqueda del tesoro, 3 minutos nuevamente. Terminamos esta sesión, respondemos preguntas en caso de que existan preguntas y finalizamos la sesión. ¿Listo? Les comparto el link de acceso a la actividad. Link de acceso y código QR. Y ahorita hacemos la retroalimentación de las preguntas. ¿Listo? Con la retroalimentación creo que puede quedar mucho más clara la temática con el juego. Bien, mientras vamos ingresando, les comento cómo funciona el ejercicio. Vamos a responder correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla. ¿Listo? Y una vez respondamos 3 preguntas, vamos a recolectar todo lo que sean piedras preciosas y caritas felices. ¿Listo? Caritas de corazón. Y vamos a evitar todo lo que nos reduzca puntos. Entonces, huesos, cabezas de pescado, botas sucias, latas de basura y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a hacerlo durante 3 minutos. Al terminar el ejercicio, revisamos las preguntas y miramos cuáles fueron las más difíciles. ¿Listo? O las miramos todas porque son poquitas. Okay, we have 40 seconds.
All right, this is the end of the exercise. Vamos a mirar las preguntas que estaban como más complicaditas. ¿Listo? Congratulations to Cesar, third place, Viviana, second place, and in the first place we have Camilo. Congratulations. Bien, veamos las preguntas que estaban acá. Son solamente 11, son muy poquitas, ¿no? Entonces miremoslas una por una. Nos plantea, a rock concert in the park last night. ¿Qué podemos decir? Entonces, hubo un concierto de rock en el parque anoche. There was a rock concert in the park last night. ¿Tiene sentido? Sí. There were a concert. Algo así como, voy a decir una burrada gramatical. Hubieron un solo concierto de rock. ¿Tiene sentido mezclar singulares con plurales? No. Por eso there were no es válido. ¿Listo? There weren't tampoco sería coherente porque sería algo así como decir, nuevamente voy a decir una burrada gramatical, no hubieron un concierto de rock. Tampoco tiene sentido, ¿cierto? Pudo haber sido válido, no hubo un concierto de rock en el parque anoche. Gramaticalmente es correcto. Gramaticalmente es correcto. Pero digamos que el contexto, la imagen, ¿sí? Nos dice que sí, sí lo hubo, ¿sí? Por eso hay gente que está, pues en la imagen disfrutando del concierto, ¿sí? Vamos con la siguiente. I looked in the fridge. Revisé el refrigerador. But any eggs. Pero aquí hay un contraste, algunos huevos. Por ese contraste, tendría sentido decir que no habían huevos. ¿Cuál es la versión? Por ese contraste sabemos que es una negación. Pero entonces, los huevos son plurales, son varios. Y por lo tanto debo decir, no habían huevos, ningunos huevos, ¿sí? En lugar de decir, no había ningunos huevos, ¿sí? Que sería también como, digamos que en español esa diferencia entre singular y plural es muy sutil, casi que desaparece, pero en inglés sí es muy, muy evidente, ¿sí? Entonces por eso la traducción a veces puede ser que no cuadre de mucho, pero sí tiene que ser como una negación, ¿sí? En plural. There weren't porque los huevos son varios, ¿sí? Ese N significa varios o algunos, ¿sí? Si supiese la cantidad, si supiese que yo anoche había dejado 7 huevos, ¿sí? Aquí se habría dicho, but there weren't 7 eggs, ¿sí? Si se hubiese sabido la cantidad. Pero como no tengo ni idea de cuál es la cantidad exacta, por eso decimos N. ¿Listo? Es como la diferencia entre número y decir N o son. Vamos con las otras 4, ¿sí? Vamos a hacer la mitad nomás. Mire que es una pregunta, ¿sí? Como es una pregunta, vamos a utilizar was there o were there. Alguna de las dos tiene que ser, porque es una pregunta. La pregunta lógica, valga la redundancia, es ¿cuál de los dos? A supermarket, como hablamos de un solo supermercado, entonces la pregunta tiene que ser en singular. Y recuerde que singular es was there. ¿Había un supermercado en el pueblo o en su ciudad cuando eras pequeño? Mire que tiene sentido decir singular, porque si hablamos de la versión plural, diríamos algo así como ¿habían un solo supermercado? Mire que estoy mezclando plural con singular que no es coherente, ¿cierto? Ahí es donde no tiene sentido, porque recuerde, todo es singular o todo es plural. Vamos con la siguiente. When we arrived, only 3 people in the restaurant. Cuando llegamos, 3 personas únicamente en el restaurante. Como hablamos de 3 personas, estamos hablando de una versión plural. Así que todo lo que diga was es incoherente, ¿sí? Porque no podemos decir había 3 personas. Deberíamos decir habían 3 personas, ¿cierto? Debe ser plural. ¿Tiene sentido decir no habían 3 personas? Vamos a ver el contexto. Cuando llegamos, no habían únicamente 3 personas en el restaurante. Gramaticalmente es correcto, pero contextualmente es contradictorio, ¿cierto?
porque ese únicamente es como si borrase a ese no habían. Sí, no. En lugar de reforzar la idea, la contrarresta. ¿Sí? Lo que sí tiene sentido decir es there were. When we arrived, there were only 3 people in the restaurant. Últimas dos preguntas. It was an expensive hotel. Era un hotel costoso. But a swimming pool or a gym, so I couldn't do any exercise. Sin embargo, una piscina o un gimnasio, así que no pude hacer nada de ejercicio. Sin embargo, como yo no pude hacer ejercicio, ¿cierto? Porque no se entendería, basado en este contexto, si no pude hacer ningún ejercicio, ningún tipo de ejercicio mejor, se entiende que no había una piscina ni tampoco un gimnasio, ¿sí? Si hubiese habido alguna de las dos, habría podido hacer ejercicio. Entonces, tenemos que decir que no había, ¿sí? O sea, una negación. ¿Cuál de las dos opciones sería coherente? There wasn't o there weren't, ¿sí? En este caso, vamos a decir there wasn't porque el artículo nos dice es uno solito. Un solo gimnasio, una sola piscina, ¿sí? Aquí esta opción de o lo uno o lo otro nos hace decir que son dos opciones separadas, ¿sí? Lo uno por un lado, lo otro por el otro lado, como si tuviésemos dos frases aisladas, ¿sí? Por eso la versión singular del wasn't es la que aplica aquí, ¿sí? Porque este conector hace la cuenta de que como si fuesen dos situaciones diferentes, dos frases diferentes. Por eso no se utiliza der weren't. ¿Listo? Y el artículo nos ayuda a entender eso. El artículo un o una, pues es válido con una versión singular. Última pregunta. How many students in class yesterday? Note que es una pregunta, ¿sí? Como es una pregunta, debemos decir was there o were there. Alguna de las dos es. ¿Cuál de las dos? Miremos el contexto. Estudiantes. Como estudiantes es plural, la versión también tiene que ser plural. La versión plural es were there. ¿Cuántos estudiantes estaban o habían en clases ayer? ¿Listo? Entonces, así es como funciona el manejo de there was y there were. La única cuestión que usted tiene que tomar como referencia es que si usted piensa en el verbo to be en pasado, ¿cierto? Todo esto que vimos al inicio de la sesión de hoy, y cambia el sujeto por there, ahí ya tiene la versión gramatical. Lo único que tiene que recordar es que o todo es singular o todo es plural. Nada más. Eso es como lo más difícil de entender del manejo de there was y there were. Si usted maneja bien el verbo to be en pasado, there was y there were son prácticamente la misma cosa, ¿sí? Obviamente en gramática. Obviamente el contexto es diferente, la utilización es diferente, pero el esquema, el tema es prácticamente el mismo. ¿Listo? Preguntas de este pedacito, muchachos, antes de irnos por la tarea, la actividad que vamos a desarrollar. ¿Hay alguna cosita que no se comprende en este momento, tal vez? Bien, vamos con el ejercicio. ¿Listo? ¿El ejercicio cuál es? Lo puede hacer en pareja si usted quiere hacerlo en parejas. Si lo quiere hacer individual, está también perfecto. Si nos vamos al Drive, que usted ya lo tiene en su correo electrónico, pero que igual se lo voy a compartir por aquí en el chat y está en el grupo de WhatsApp en la descripción del grupo. ¿Listo? Cuando usted abre el grupo el Drive y se va a donde dice talleres calificables, usted va a encontrar un taller cero. Esa es la explicación de todas las tareas que vamos a entregar. Entonces, la sesión de hoy nos plantea que vamos a desarrollar la evidencia número 1. Esto, taller de pasado simple con verbo to be. ¿Cuál es ese taller? Es el que dice número 1, punto, simple past tense. Es este. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí?
vamos a hacer un paralelo entre lo que sucede el día de hoy y lo que sucedió el día de ayer. ¿Sí? El día de hoy, pues utilizamos el verbo to be como am, is o are. Por ejemplo, para yo, I am at home. Yo estoy en casa. ¿Listo? Porque el verbo to be para yo se llama am en afirmaciones, en presente. Yo no puedo decir I is at home, ni tampoco puedo decir I are at home. ¿Listo? Su contraparte, que pasó el día de ayer, ¿será que puedo decir I were at school? ¿O debo decir I was at school? ¿Cierto? ¿Qué es la otra contrapartida? Entonces esa también se la voy a desarrollar. Como para todos los singulares, quitando you, el verbo to be se conjuga en pasado como was. Aquí debemos escribir I was at school. ¿Listo? Entonces vamos a hacer estas 34 preguntas, porque son 34, ya le di 2, así que serían prácticamente 32, de solamente conjugar el verbo to be en presente a mano izquierda y el verbo to be en pasado a mano derecha. ¿Listo? Entonces recordando, am para yo, is para hombre, mujer, animal, are para todos los plurales a la izquierda, was para I, he, she, it, were para we, you and they, aquí a la derecha, lo que dice yesterday. ¿Listo? Ese es el único ejercicio que nos vamos a desarrollar en este instante, en este momento, para esta sesión del día de hoy. Usted la tiene en su Drive, le pido, please, cuando la desarrolle, que la descargue, no la elimine, y la actividad desarrollada me la mande al correo. No vaya a subir, porfa, nada a ninguna carpeta de Drive, porque pues yo por aquí nunca reviso nada, solamente reviso las explicaciones nada más y modifico el, ¿qué es? Los links de YouTube. De a partir de ahí yo no reviso ninguna carpeta, entonces por correo electrónico yo sí estoy muy pendiente. ¿Listo? Listo, muchachos. Con esto terminamos la sesión del día de hoy. Preciso 9:20. Un placer haberlos visto, muchachos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima sesión el día viernes, misma hora, mismo canal. ¿Listo? Que os vaya bonito, muchachos. Que duerman muy rico. Chao, chao.